Hola amigos, hoy explicaré sobre la fidelidad de Daniel. Es una de las más impresionantes historias del Antiguo Testamento. Ahora vamos a comenzar explicando sobre un poco más sobre la fidelidad de Daniel y lo que dice la Biblia sobre la fidelidad de Daniel. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar a los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidente y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los del presidente y todos los gobernadores de la provincia, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Una tablilla de arcilla descubierta en las ruinas de Babilonia, donde fue publicada en 1956, indica que se levantó un serio motín hacia el ejército de Nabucodonosor. Esto fue en el 10º año de su reinado. Nabucodonosor aplastó rápidamente a la rebelión y dice que degolló a muchos de sus... Por esta razón, Nabucodonosor aplastó rápidamente la rebelión y también decidió llamar a todos los oficiales para la dedicación de su imagen. El no postrarse delante de esa gran imagen, hubiese sido considerado como acto de una gran traición, y se dio la orden. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, pífano, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, que os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquier que no sea postrara y adoraré. La misma hora está echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí vemos la primera fidelidad de Daniel. Los babilonios se tornaron muy fervorosos con esta amenaza pendiendo sobre su cabeza. Así que la escena ya está lista. No será una decisión fácil, porque todo aquel que rehúsa adorar la imagen, imagínense cuán seguro tiene que estar uno de lo que cree para poder sobreponerse a tal presión, obedecer a Dios a tales circunstancias. No hubiese sido fácil para nadie. Tu religión definitivamente tendría que significar mucho para que pudieses respetar tus principios y hacer lo que consideras correcto ante esa decisión de pena de muerte. Hay un texto bíblico lo cual dice: por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, el pífano, el tamboril. No se necesita mucha imaginación para reconstruir la escena. Ahí estaban los camellos y los hermosos caballos árabes. Había gran pompa y ceremonia y destellos de grandeza, oro y gloria por todas partes. Sobre todo esto, la gigantesca imagen resplandeciendo sobre la luz del sol. La tecnología y el costo involucrados en su construcción. Era maravilloso. Cuando el heraldo del rey de repente dio un paso y dio el anuncio y se escuchó el sonido de la música, dice el registro que toda la gente, como una gran ola en el estadio, cayó de rodillas hacia la estatua. Y entonces, abriéndose el paso por el medio de las guardaespaldas del rey, vinieron algunos de sus espías. El texto bíblico afirma: en este mismo tiempo, argumentos varones calderos llegaron y denunciaron a los judíos, diciendo al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina del pífano, del salterio, de la zampolla y de todo el instrumento músico, se postra de la estatua de oro. El que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia,
Sadrach, Mesach y Abednego, esos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, ni adoran las estatuas de oro que tú levantaste. Ahí se ve la gran fidelidad que Dios le puso a Daniel, ¿no? En la cual si él no se hubiese arrodillado, iba a morir, pero como sabía que él estaba con Dios y la fidelidad valía mucho para Daniel, él se quedó parado y vinieron las consecuencias, ¿no? De mandarle al horno de vivo, y cuenta la Biblia que Dios se le apareció y le salvó. Y en los pozos de los leones, cuando un ángel vino. Cuán gran es la fidelidad de Dios, que estando con Dios nada malo nos pasará. Eso es todo. Bueno, continuando con el tema de la fidelidad de Daniel, en Daniel 6 nos hablan acerca cuando fue echado al foso de los leones. En Daniel 6:1 dice: el rey Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. En Daniel 6:2 dice: al frente de ellos puso 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernadores, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores fue Daniel, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad que él tenía. Por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Daniel ya para ese entonces tenía más de 80 años y era uno de los 3 altos funcionarios de Darío. Estaba trabajando con personas que no creían en su Dios y era más eficiente y capaz que los demás. El rey pagano se fijó en él y Daniel se ganó un lugar de respeto. Una de las mejores formas de influenciar a los patrones que no son cristianos es trabajando bien. En Daniel 6:4 dice: los supervisores y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración del reino, pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron ninguna falta. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Los oficiales celosos no pudieron encontrar nada de que criticar a Daniel, por lo que atacaron su religión. Si usted se encuentra críticas envidiosas debido a su fe, alégrese de que estén criticando esa parte de su vida. Quizás no haya más remedio que concentrarse en su religión. Su respuesta debe ser seguir creyendo y viviendo como se debe. Luego recuerde que Dios tiene las riendas y está peleando esa batalla por usted. Continuando con la lectura, en Daniel 6:5 dice: sin embargo, siguieron pensando en el asunto y dijeron: no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión. Así pues, los supervisores y gobernadores se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey Darío, y cuando estuvieron en su presencia le dijeron: que viva su majestad para siempre. Todos los funcionarios conocían que la característica identidad de Daniel, su firme consagración a Dios, podía ser también su punto vulnerable. Exaltaron el orgullo y la vanidad de Darío a fin de tenerle una trampa a Daniel. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real ordenando que durante 30 días nadie dirija una súplica a ningún Dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. En Daniel 6:8 dice: por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado, conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulada. En Babilonia la palabra del rey era la ley. Sin embargo, cuando se creaba una ley en el imperio medo-persa,
Ni siquiera el rey podía cambiarla. Darío era un buen gobernante, pero tenía un defecto fatal: era soberbio. Al apelar a su soberbia, los hombres le hicieron firmar una ley en la que se autonombraba Dios durante 30 días. Esta ley no podía ser quebrantada ni siquiera por un funcionario tan importante como Daniel. Otro ejemplo de la naturaleza irrevocable de las leyes de los medos y persas aparecen en Daniel 6:9. Ya ahí nos dice que el rey firmó el decreto. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. A pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración, siguió orando 3 veces al día como de costumbre. Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Nuestras oraciones a menudo son interrumpidas no por amenaza, sino simplemente por la presión de nuestras agendas. No permita que las amenazas ni las presiones interrumpan su tiempo de oración. Ore con regularidad sin importar lo que suceda, porque la oración es su conexión vital con Dios. Entonces, aquellos hombres entraron juntos en la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Enseguida fueron a ver al rey para hablarle del decreto y le dijeron: Su Majestad ha publicado un decreto según el cual aquel que durante estos 30 días dirija una súplica a cualquier dios o cualquier hombre que no sea Su Majestad será arrojado al foso de los leones. ¿No es verdad? Así es, respondió el rey, y el decreto debe cumplirse conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulada. Entonces ellos siguieron diciendo: Pues Daniel, uno de esos judíos desterrados, no muestra ningún respeto por Su Majestad ni por el decreto publicado, y a que lo hemos visto hacer su oración 3 veces al día. Al oír eso, Al oír eso, el rey quedó muy triste y buscó la manera de salvar a Daniel. Hasta la hora de ponerse el sol hizo todo posible para salvarlo. Pero aquellos hombres se presentaron otra vez al rey y le dijeron: Su Majestad sabe bien que según la ley de los medos y persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel: Que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. Hoy en día, queridos amigos, los creyentes se enfrentan a los leones en muy raras ocasiones, por nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No solo será cerrada la boca del más feroz depredador, sino que en la medida que resistamos al diablo, éste huirá de nosotros. La inquietud que asaltó el ánimo de Darío muestra el poder de Dios para persuadir a los pecadores, conduciéndolos a reconocer su nombre. En Daniel 6:19 dice: Tan pronto como amaneció, se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones. Cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel diciendo: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel respondió en Daniel 6:21 diciendo: Que viva Su Majestad para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra Su Majestad. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no le encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en su Dios.
Queridos amigos, acá les dejo un mensaje. La persona que confía en Dios y le obedece es intocable hasta que Dios se la lleve. Confiar en Dios equivale a tener una paz inmensurable. Dios, que libró a Daniel, librará a usted. Confías en Él hasta la muerte.